El decrecimiento es un proyecto, por supuesto, político, pero no es inmediatamente un programa político. Desde luego, es una visión ecosocialista del mundo, es decir, la necesidad de salir de un paradigma, el paradigma productivista que ha estructurado el mundo occidental y el resto del mundo, desde hace casi 3 siglos el occidental y desde hace algo más de 50 años el resto. Así pues, es un cambio radical, evidentemente, de política. Es por eso que decimos que el proyecto es revolucionario. Este cambio, evidentemente, solo puede ser realizado por una serie de reformas. Una serie de reformas que van en el sentido de un doble cambio. Un cambio de lo que producimos, de la forma en que producimos, etc. Se trata de reducir considerablemente nuestra huella ecológica, es decir, el peso que tiene nuestro modo de vida sobre los ecosistemas. Y al mismo tiempo, cambiar completamente este modo de vida, es decir, desarrollar lo que aporta realmente satisfacción, como los bienes relacionales, las relaciones sociales, los bienes no mercantiles. Lo que implica un cambio completo de mentalidad y que solo se puede hacer a través de una serie de cambios, de medidas que podemos introducir, pero nunca podremos decidir cuándo habremos entrado en una sociedad de decrecimiento. Porque la única forma de resolver las cuestiones ecológicas actualmente es cambiar completamente el sistema. Y particularmente el modo de reparto, tal como muy bien ha dicho uno de los mejores periodistas ecologistas franceses, Herbert Kempf, en sus libros Para salvar el planeta, salid del capitalismo, y el último, La oligarquía se acabó, viva la democracia. Efectivamente, en la actualidad somos cada vez más conscientes de que no salvaremos el planeta. Hay que decir que cuando decimos salvar el planeta, nos referimos a la humanidad. El planeta siempre se salvará. No salvaremos la humanidad, por tanto, si no cambiamos radicalmente el modo de funcionar y particularmente el reparto de las riquezas, el reparto de recursos naturales y también de los bienes. La crisis es la crisis del sistema capitalista y en particular de su forma financiera y en consecuencia hay que cambiarlo. No se trata de resolver el problema del sistema capitalista, sino de resolver un problema humano saliendo del capitalismo. Es decir, saliendo de esta lógica de lo inmediato. Porque no sabemos lo que es salir del capitalismo, sobre todo después de la experiencia soviética. Pero en todo caso, lo primero es salir del liberalismo, salir de los juegos de masacre mundial que son la globalización, el libre intercambio mundial. Así que esto quiere decir relocalizar los empleos. Si paramos masivamente las deslocalizaciones que han destruido en parte la economía española y aún más la portuguesa, por ejemplo, así ya crearemos empleos. Además, con una política ecológica, de reciclaje, de abandono de la obsolescencia programada, del sistema de tabla de claves, se generarán empleos. El abandono de la agricultura productivista necesitará, para poder retomar una alimentación sana y de proximidad, generar millones de campesinos. Por supuesto, no para volver a la situación del siglo XVII o XVIII, con el 80% de la población, pero por lo menos con el 10% de la población. Actualmente es una locura que la actividad fundamental para asegurar la supervivencia de la humanidad en países sobredesarrollados, como los Estados Unidos, represente menos de un 3% de la población activa. Es totalmente demente. Así que esto creará millones de empleos. Y después, sobre todo, hay que reducir drásticamente la jornada laboral. Los últimos años, los estadounidenses trabajan 2 meses más por año de media que los europeos. Es absolutamente delirante. Diríamos que vivimos en una sociedad cada vez más opulenta, donde la gente cada vez trabaja más. Estamos, como decía mi maestro Ivan Illich,
Estamos en un país que se llama l'Absurdistán, el país de lo absurdo. Así que, reduciendo los horarios de trabajo, crearemos cantidades de puestos de empleo. Evidentemente, en vez de tener como actualmente una parte de la población que trabaja mucho más de lo que desearía, con horarios tremendos, de 10 a 12 horas por día, y además del 10 al 20% de las personas están en paro. Es una tragedia. Todo el mundo deberá tener un empleo, pero para trabajar solo lo que haga falta, 4 o 5 horas, quizás menos, como en muchas sociedades donde la gente trabaja unas 3 horas al día. Creo que ya hemos dibujado un cierto número de trazos. Es una sociedad donde no estaríamos estresados, donde los hombres no serían humillados, es decir, tratados como ganado. No nos convertiríamos, como decimos ahora, en una variable de ajuste en la lógica económica. Así que sería una sociedad que volvería a dotar de sentido a la vida humana. La relación para mí es una relación histórica. Emprendí la crítica del desarrollo hace 30 o 40 años y luego, desde que en 1999 hemos comenzado este viraje, el fin del segundo mundo y, por consecuencia, el fin del tercer mundo, un mundo único con un pensamiento único, todo lo que hacía la especificidad del desarrollo ha desaparecido. Y al mismo tiempo, el mundo ha entrado en una crisis ecológica. Y hemos pasado de la crítica del desarrollo a la crítica del crecimiento. Lo que era la misma cosa, solo que cuando decíamos crecimiento concernía al norte, mientras que cuando hablábamos de desarrollo concernía al sur. Pero antes del 99, hacer la crítica del crecimiento en el norte, bueno, lo hacíamos, pero a nadie le interesaba. Así que de alguna manera nos especializamos en la crítica al desarrollo del sur y nos reconvertimos a la crítica del crecimiento en el norte, lo que se convirtió en el decrecimiento. ¡Voilá! Y así fue. En cuanto al desarrollo humano, es un término que yo no utilizo. Creo que el desarrollo humano es algo que ha hecho pasar a la humanidad de Sócrates a George Bush. Dejo esto a los especialistas de la filosofía. No estoy seguro de que tenga sentido. Para mí, la expresión desarrollo humano es una cierta forma de salvar el desarrollo, que es un concepto, yo creo que es un concepto tóxico, como decía Ivan Illich.